Buenos días. Nos referiremos a continuación brevemente a las alteraciones de la microbiota intestinal en la enfermedad renal crónica. Los pacientes con enfermedad renal crónica presentan diversas alteraciones digestivas, entre las que vamos a referirnos en particular a las alteraciones de la microbiota intestinal. Como ustedes saben, la microbiota o flora intestinal es el conjunto de bacterias que viven en el intestino humano en una relación de simbiosis con el organismo. En situación normal, el individuo sano protege frente a otros gérmenes y evita la colonización por patógenos, entre otras funciones de importancia. Como vemos acá, la baja ingesta de fibras, el tránsito intestinal lento, por la dieta, por los captores de fósforo, por las comorbilidades, por la misma enfermedad renal crónica, como analizamos, asociado al aumento de productos nitrogenados que están disponibles en la luz intestinal para ser metabolizados por las especies bacterianas, que hace que se seleccione las especies proteolíticas, que son las generadoras de mayores toxinas urémicas como el pecresol y el nitroxil sulfato. Este cambio en la microbiota es un cambio de especies, la predominio de las proteolíticas, como dijimos, pero también de distribución. Normalmente, la microbiota intestinal es mayor en número en los sectores alejados, ¿verdad?, distales, en el colon, menos en el intestino delgado y así sucesivamente. En cambio, en la enfermedad renal crónica se encuentra un mayor número de bacterias en los sectores altos del tubo digestivo. En este artículo, publicado en Nefrología del 2017, los autores españoles resumen bien lo que hemos mencionado, en donde se destaca que en la enfermedad renal crónica se observa que en los sectores proximales del intestino, a nivel del duodeno, del yeyún y del ilion, hay un aumento de la flora, generalmente de la flora habitual. Pero en los sectores más distales, a nivel colónico, hay un aumento y modificación del tipo de bacterias. Hay un aumento de las bacterias proteolíticas por la mayor disponibilidad, ¿verdad?, a nivel del intestino de los productos de desecho que no se han eliminado a nivel renal, y una disminución de los lactobacilos. Hay un sobrecrecimiento de aeróbicos de al menos 100 veces y hay un aumento también del Clostridium perfringens. Como consecuencia de este aumento de la fermentación con mayor producción de toxinas urémicas que se absorben y se acumulan en el medio interno, como el pecresol y el indoxil sulfato, se producen algunas consecuencias nocivas como mayor inflamación y estrés oxidativo, mayor progresión de la enfermedad renal crónica, mayor daño cardiovascular, anemia y alteraciones del metabolismo mineral, entre otras consecuencias. Aquí vemos la barrera mucosa normal en un individuo saludable y las modificaciones que sufre en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿verdad? En ellos observamos dos modificaciones fundamentales. En realidad, una modificación cuantitativa de la microbiota intestinal, que ya nos referimos, en el medio urémico, con la producción y acumulación de productos tóxicos derivados de la mayor fermentación bacteriana de proteínas y de otros productos nitrogenados en la luz del tracto intestinal. Esta disbiosis, ¿verdad?, que ya referimos, se asocia a la alteración de la función de la barrera, que vamos a referirnos a continuación un poco más. Asociados a estos dos fenómenos favorecen la translocación bacteriana y también de totoxinas. Esto activa la inmunidad intestinal innata, sobre todo a nivel local y luego sistémico, generando una inflamación sistémica. Y se asocia también a alteración del transporte de drogas. En este esquema se resume bien lo que vimos previamente. Por un lado, la enfermedad renal crónica va a determinar una hipoperfusión intestinal y todas las alteraciones que conlleva el estado urémico con la acumulación de toxinas urémicas que van a condicionar una alteración de la barrera intestinal por alteraciones en las uniones entre los enterocitos, de lo que resulta un aumento de la permeabilidad de la pared mucosa y por lo tanto la posibilidad de la traslocación tanto de bacterias como de enterotoxinas. Simultáneamente, la dieta baja en fibras, las alteraciones del tránsito intestinal, el aumento de
adaptativo, ¿verdad?, de la excreción de urea, de oxalatos y de ácido úrico, y el uso, por ejemplo, de captores de fósforo, van a condicionar una disbiosis, que ya analizamos, que va a determinar inflamación local, aumento de la producción de toxinas urémicas por la fermentación proteolítica, y, por ejemplo, del pecresil o del indoxil sulfato, que unido a la translocación bacteriana va a aumentar la tasa de infección, va a ser un estímulo inflamatorio y va a determinar una inflamación crónica y endotoxemia. Las propuestas terapéuticas van a tener que contemplar estos distintos aspectos. Entonces, empezará por modificaciones en la dieta, pero también por optimizar la diálisis para disminuir las toxinas urémicas y las citoquinas que se encuentran en el medio interno. En ese sentido también se han descrito adsorbentes intestinales, pero el uso y realmente los trabajos todavía no son demasiado concluyentes. Y bueno, se puede analizar en conjunto con la nutricionista el aportar prebióticos, o sea, fibras específicas que ayudan a recomponer en parte por lo menos la flora gastrointestinal, o probióticos mismos que son, por ejemplo, los lactobacilos o los bifidobacterium, que es aportar entonces bacterias que tratarían de recomponer la flora adecuada, más similar a la población normal. De manera que las propuestas terapéuticas básicamente son estas, pero acá es un resumen de trabajos publicados al respecto, pero todavía es un tema que se está estudiando exhaustivamente.